Vamos a continuar con el estudio bíblico. Sí. Hoy es la parábola del rico insensato. Son de Lucas capítulo 12, versículos 13 hasta 21. Lucas. Y bueno, la mayoría de las personas viven la vida con la mente puesta en una sucesión de metas. Posiblemente se han decidido conscientemente por sus metas. Tal vez estas nunca fueran dadas a conocer. Las metas nos proporcionan dirección y guía. Si las alcanzamos, podemos considerarnos exitosos. Si conseguimos llevar a término una tarea que valoramos, sentimos como hemos tenido éxito. Pero, y esta es la pregunta para esta parábola y este estudio, ¿en qué consiste el éxito? Algo para considerar en nuestras vidas como cristianos y con nuestras familias y viviendo en un mundo con los alrededor. ¿Alguien quiere empezar? Si recuerdes como um, eh, es como versículos 13 hasta 21. ¿Alguien quiere leer versículos 13 hasta 17 y alguien más quiere continuar después? Correcto, pastor. Me encargo de ese versículo. Gracias. Te disculpe. El rico insensato. Uno de la multitud le dijo, sí, el micrófono está abierto. Perdón. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Gracias, hermano. Y es interesante. Me imagino que algunos de ustedes han estado pensando sobre cómo es que este hombre, si nosotros estamos en la presencia de Jesús, sabiendo sobre sus milagros y quién es Jesús, que él puede estar preguntando a él, por favor, si él puede hacer una decisión entre él y su hermano sobre la herencia. Y bueno, para defender a este hombre, posible él no sabía mucho sobre las otras cosas de Jesús, pero sabía que fue un maestro con mucho respeto. Y fue muy común en este día que cuando hubo un desacuerdo entre personas, que las personas fueron para hablar con un maestro, como un rabbi. Y este es el caso. Obviamente ellos pensaban bueno sobre Jesús y su nivel en la sociedad en este momento. Y ellos, este hombre, deseaba que Jesús puede hacer una decisión en su favor también. Pero bueno, ¿cómo se define normalmente en nuestro mundo el éxito? ¿Y qué opina usted? ¿Qué piensan ustedes sobre la idea de éxito? Es que me imagino que hay diferencias entre una definición al otro, pero en general, cuando vemos en televisión, escuchamos en el radio, estamos viendo unas fotos en revistas y todo. Hay unas imágenes de éxito
que son muy común en este mundo entero? Ujú. ¿Qué son? ¿Qué son unos de estas imágenes? Gente rodeada de comodidades y de dinero, autos Ujú. lujosos, propiedades, ropa extravagante. No, Sí, extravagante no. sí. Marca, de marca, Ujú. ¿Cómo es? Disculpe. marca. Exactamente. Ropa extravagante. Sí, sí, sí. Bueno, De diseñador. Es que hoy vi en las noticias a un rapero que ajá. sacó todo el pelo y se implantó Oh, cadenas de sí. oro en el cuero cabelludo. O sea, para él define su éxito de esa forma, rodeándose de oro. Mm, Y no sé, señor Alberto, ¿usted iba a decir algo? Bueno, volviendo a la pregunta de la definición de éxito, ¿no? Hay mucha gente que escribe sobre el tema del éxito, cómo lograr el éxito, y tienen una cantidad de libros referente a eso. Entonces, la mayoría define el éxito como la capacidad de alcanzar tus metas en la vida, cualesquiera que éstas sean. La capacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que éstas sean. Entonces, si una persona se pone, creo que hablaba, el anterior hablaba de metas, se pone una meta, un objetivo. En el caso ese del hombre, el objetivo era adquirir mayor cantidad de riquezas. Entonces, alcanzar eso pareciera que es las metas de uno, que uno alcance las metas, lo que uno se propuso, parece que es la definición de éxito. Pero como dice Enos, todas estas parecen estar ligadas a algún tipo de riqueza material. ujú, Todas ujú. estas definiciones están ligadas a un tipo de riqueza material, dinero, prenda, auto, casa, propiedades, etcétera, como dice Ezequiel, ¿no? Y quizás tenemos que repensar un poco. Quizás una pregunta es si el Señor nos llamó para tener éxito. Ajá. Si es quizás una pregunta que a veces algunos, porque se da mucho esto y me estoy adelantando, pero se da mucho eso en estas iglesias de este tipo, este, que promueven la riqueza, que Dios les va a dar riqueza, que Dios les va a dar eh, los beneficios en esta tierra, que como hijo del rey tienen estos derechos porque son hijos del rey, y entonces los hijos del rey viven como reyes, ¿no? Como príncipes. Entonces, si nosotros que somos hijos del rey no vivimos así por alguna razón, entonces, eh, eh, y muchas veces te encuentras pastores definiendo también éxito en su trabajo. O sea, no sé si estamos llamados a tener éxito o estamos llamados a proclamar la palabra. O sea, ¿a qué Ujú, fuimos llamados? Y entonces la ujú. gente está convencida de que ha sido llamada a tener éxito y que si no tiene ciertas cosas, no tiene éxito. Sí, correcto. Sí, hay muchas imágenes y Ezequiel cuando mencionó a este rapero, yo no sé, posible es el mismo. Recientemente yo vi algo en el internet, yo no vi el artículo en total, pero estaba mostrando que am, posible el mismo también o es un otro, puso un diamante de color rosa enfrente en su cabeza, implantó y uno de las personas cuando él estaba con un grupo de sus fans, las personas ah, trataron de sacar de su cabeza y él implantó después con otra cosa, pero increíble las cosas que personas hacen para mostrar que son un éxito. Es muy común en mi mente
la imagen de un hombre con un puro, un cigarro, encendiendo el cigarro con un billete de $100. Es que hemos visto esta imagen muchas veces en Estados Unidos para mostrar que para ellos es nada. Y es como están haciendo algo bueno cuando nosotros imaginamos que, wow, ¿qué puede hacer con $100? Y él solamente está usando para encender su cigarro. Y para ser honesto, todos tenemos que tener cuidado. Voy a confesar que en realidad se dice que hombres son personas que les gustan carros, carros lujosos o carros ah, que, de, que son muy famosos con Lamborghini o algo, un tipo que ah, normalmente significa poder. Puede manejar muy rápido. Y eh, en realidad, yo nunca estaba fascinado con carros, este tipo de carros. Yo no sé por qué, pero para mí no fue muy importante. Pero también tengo que confesar, yo he compartido que una amiga mía, una vez, cuando estábamos en la universidad, estábamos yendo a, a unas clases y ella vino a mi casa para traerme a la universidad y su hermano estaba afuera de la ciudad en un viaje y dejó su carro con ella. Y este carro fue un BMW, y un carro muy lujoso y todo. Y tengo que confesar, cuando yo entré en el carro y estaba mirando a todo sentado en el carro, bueno, es fácil para decir, wow, si es posible, sería un excelente para tener un carro como este. Pero yo digo eso porque podemos decir que, bueno, si yo tengo dinero, yo voy a ser diferente que las otras, pero tenemos que tener cuidado porque nadie sabe. Es Ujú. posible si, si podemos estar más, um, ¿cómo se dice? Como una persona que, que no vale mucho las riquezas, pero para otras personas puede ser muy atractivos y puede causar personas para salir de la vía a Dios y seguir en vez de eso, en vez de tener confianza, paz y consuelo en tener una relación con Dios, para poner un énfasis más grande con cosas materiales. Y aquí es donde am, estamos enfocando y considerando en el texto para hoy, pero vamos a explicar más con otras preguntas. También dice, ¿qué cosas no toma en cuenta el mundo cuando lo consideran a una persona de éxito? ¿Y cómo cree usted mide Dios el éxito? Pienso que podemos juntar estas preguntas. Ujú. ¿Qué, en particular, qué creen usted mide Dios el éxito? Bueno, hay cosas que el mundo no pone atención, como la pregunta B, ¿no? De que no toma en cuenta el mundo cuando lo considera uno una persona de éxito. Creo que el mundo no toma en cuenta muchas cosas que son espirituales, ¿no? Entonces, Ujú. no le interesa si la persona es feliz, no le interesa si la persona tiene paz en su vida, en su corazón, en su alma, no le interesa si la persona tiene una relación con Dios, no la tiene. O sea, esas cosas no le interesan a la gente. La gente a veces, y voy a decir el mundo, ¿no? Eh, eh, Te ve exitoso solo si tienes posesiones terrenales, posesiones materiales. No Ujú. considera, el mundo no considera
las cosas que nosotros consideramos que son riquezas espirituales, que son cosas que Dios nos otorga y que nos ha dado, ¿no? Sí, sí, correcto. Y yo puedo pensar sobre muchas personas, muchos hombres que tuvieron como fincas, son personas muy buenas, muy amables y si alguien se ve a esta persona en general en el mundo, probablemente no piensan que son ricos o que son un éxito, para decir, por su estándar. Pero yo he visto que en muchas ocasiones hay personas muy humildes, muy amables, que a veces ya tienen dinero también, pero ellos saben que estas cosas materiales no son las cosas más importantes y cuando hay una necesidad han proveído cosas a otras personas para ayudar, porque su enfoque es en lo que es bueno, lo que es mejor, la relación con Dios y cómo puede ayudar su prójimo. Um, yo leía hace unas semanas un artículo sobre un hombre que limpiaba en una escuela por muchos años, como 40 años, y cuando se murió, la familia no sabía que él fue un millonario. Él tuvo como 8 millones de dólares, Mm. pero nunca estaba comprando cosas excesivas o mostrando su dinero. Y cuando murió, dejó medio de estas riquezas a una biblioteca, otra parte a un hospital, pero no usaba para comprar cosas para sí mismo. Y bueno, no estoy diciendo tampoco que eh, alguien que tiene riquezas no pueden comprar cosas, pero otra vez eso nos trae a esta pregunta: ¿qué es el estándar? ¿Qué significa o cómo podemos definir qué es un éxito? Por muchas personas, este hombre no significa un éxito en el estándar del mundo, pero sus prioridades eran diferentes. Bueno, um, pregunta A. La historia comienza con un pedido de alguien de entre la multitud. ¿Qué es lo que quería? ¿Y por qué habrá respondido Jesús del modo en que lo hizo? ¿Y alguien quiere responder a esta pregunta? ¿Qué pasó cuando empezamos a leer esta lectura? ¿Qué fue la situación? Sí, ahí había, entre la multitud salió una voz que le estaba pidiendo de alguna manera a Jesús que fuera como un tipo de juez sobre una situación, porque él le pide, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. No he revisado el contexto sí recuerdo que habíamos dicho en alguna ocasión que los hermanos, dependiendo de si eras el primer varón o el segundo o el tercero, recibían diferentes la herencia, recibían porcentajes distintos de la herencia. Entonces, puede ser que el segundo o el tercero se sentían afectados porque no recibían lo mismo que el primero y lo consideraban algo injusto y querían poner en algún grado de aprieto a Jesús en la respuesta que diera. Entonces Jesús responde, bueno, ¿acaso yo he sido puesto juez o mediador entre ustedes? ¿No? Y bueno, si hablamos de mediador, Jesús es mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entre, sí, buscamos, Como por qué me molesta con las preguntas sobre cosas materiales. Exacto, sí. Así que no sé, me imagino que Jesús quiso evitar tener que hacer un nuevo, no sé, un juicio sobre algo que ya está definido. No lo sé, estoy tratando de mirar porque es algo que ya está definido cómo se reparte la herencia en estos casos, recordando aquello que tuvimos
que vimos de cuando estudiamos la parábola ¿cómo se llama? Del hijo pródigo. Ujú, Recordaba eso, ¿no? ujú. Sí, correcto. Hubo como, ¿cómo se dice? Hubo estándares, hubo reglas en la sociedad y tradiciones en que ellos tuvieron que seguir. Y por eso, en un sentido, no hubo una pregunta justa porque ellos supieron que fue, es la respuesta. Claro. Ah, pero todavía ellos estaban buscando, como nosotros mismos, como seres humanos, queremos ver por otra manera para evitar lo que puede pasar. En respuesta a esta pregunta, Jesús nos hace una advertencia. Ujú, ¿Contra qué nos proviene? ujú. Ahí está. Contra toda avaricia, dice ahí, que manténgase atento y cuídese de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Entonces, Ujú. Y dice, el hombre quería una mayor participación en una herencia. ¿De qué riquezas ya disponía? el hombre quería una mayor participación. Bueno, es lo que yo tal vez estoy diciendo, que ya él tenía una parte de la herencia, tal vez no tenía Ujú, todo lo que él quisiera. Entonces, eh, no sé, es una parte de la naturaleza humana, esta avaricia, este deseo de tener más, de adquirir más de lo que tenemos, mucho más. Y en este caso ni siquiera es algo que te has ganado, es algo que recibiste como herencia, ujú. de gratis, y aún así estás con la avaricia de querer quitarle a tu hermano lo que le tocó a tu hermano. Entonces, Así, un peligro tan grave del ser humano, ¿no? De actuar de esta manera, y que hace lo que sea el ser humano por adquirir esta riqueza, estos bienes, esta actitud avara del ser humano es terrible, ¿no? ujú, así es. Y bueno, ¿en qué consistió el éxito del hombre de esta parábola? Bueno, él suponía que acumular riquezas ante todo, y en este caso, pues, la producción de la tierra y de los granos y de las frutas que él mencionaba, y crear un nuevo depósito para colocar todo eso, pues, Ujú, es lo que él define como el éxito de su vida, pero tal como Dios lo dice en su palabra, ese no es el objetivo del hombre en este mundo terrenal. Ese no es nuestro propósito. así, y es difícil de la punta de vista como nosotros, es que Dios entiende que es necesario que tenemos que trabajar. En el caso de este hombre, él tuvo este negocio, esta finca para recibir cosas de la tierra, pero es entendido que es necesario que necesitamos comida, necesitamos un hogar, cosas para vivir, pero hay una dificultad cuando empezamos de poner confianza en estas cosas en vez de Dios que provee estas cosas a nosotros. Y esto es lo que entendemos en esta parábola. El problema no fue que él estaba viendo al futuro, pero viendo al futuro poniendo la confianza primero en las cosas en vez de poniendo en Dios, que provee las cosas. Este hombre trabajó duro para poder alcanzar el éxito logrado. Para cuando tenía proyectados aminorar
el ritmo y gozar de la vida. Y dice que para muchos años. Ujú. Muchos años, dice, cuando él, es interesante porque hay mucha gente que habla así, yo me dije a mí mismo, estaba hablando conmigo mismo, entonces esto me llama la atención y me da risa porque él dice, y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Entonces, mí mismo no le respondió, iba a responderle, o sea, lo que quiero, lo que me da, dice que el Señor inmediatamente interviene y le responde con una palabra de tonto, necio. ¿No ves que esta misma noche, ¿vale? Sí, sí, para no fuera, esta noche Sí. vienen a quitarte la vida y para quién será lo que has guardado? O sea, mucho de las personas que están inmersas en esta avaricia, en este deseo de tener posesiones, están desconectadas de Dios, alejadas de Dios, sin ningún tipo de comunicación con Él, al grado de que conversan consigo mismo para resolver sus asuntos, ¿no? Se dijo a sí mismo, se hablaba a sí mismo y de repente Dios le habla, ¿no? Y le habla con una amonestación fuerte, tonto, hoy mismo estás perdiendo todo lo que has acumulado. Claro, y después viene esto de que ser rico para con Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios, no? Cuando le dice, eso le sucede a quien acumula riqueza para sí mismo, pero no es rico para con Dios, que es otra forma de expresar ahí la relación importante de tener con Dios, ¿no? Sí, correcto. Y esta es la dificultad, es cómo podemos tener esta tensión en la vida. Em, no estamos diciendo que no es importante planear para el futuro, porque Dios desea eso también, pero también para estar agradecido por lo que tenemos en este momento y para dar las gracias a Dios en vez de poner la confianza y agradecimiento por sus fuerzas propias. Hay una diferencia y alguien puede tener, y tenemos que identificar que es muy posible que alguien que no tiene dinero, no tiene cosas materiales, pueden todavía tener estos sentimientos. Es que um, la parábola está mostrando un hombre que tiene muchas cosas, que está poniendo su confianza en estas cosas, pero eso no es decir que alguien que falta estas cosas no tienen estas emociones y deseos también. Claro. Es posible. Y hay muchas conversaciones y yo he escuchado muchos estudios bíblicos sobre los peligros de riquezas, pero tenemos que recordar que es muy probable que alguien que falta riquezas todavía puede tener estos sentimientos y puede estar lejos de Dios. Ah, pero en este caso es más claro, más fácil para identificar poniendo la confianza en otra cosa porque ya tiene en vez que no tiene. Uh-huh. ¿Y por qué fracasó el proyecto de este hombre? Una sugerencia en el dibujo. Se murió, como Se puso hasta Que ya verde. estaba llamado a morir. sí, Eh, lo que me lleva a mí a, lo que me lleva a mí a concluir, bueno, perdón, no a concluir, disculpa, pensar de que el verdadero propósito del hombre aquí en el mundo terrenal no es necesariamente satisfacer las necesidades físicas que el hombre tiene. Señor Egberto mencionó las necesidades espirituales. Y la principal necesidad espiritual del hombre es
acercarse a su Padre, a su Creador, a Dios, por sobre todas las demás cosas. Y ese es el propósito que eh, que yo he determinado que es la Biblia. La Biblia es la gran historia a través de la cual nuestro Padre nos cuenta todo lo que Él nos ama, todo lo que Él quiere estar cerca de nosotros, pero nosotros no queremos. Ujú. Y eso es lo que le pasa a este hombre. O sea, este hombre está preocupado por sus necesidades económicas, por sus necesidades físicas, y finalmente, como es el norte, como es todo lo que él está viendo, llega un momento en que, y eso nos sucede a todos, llega un momento en el que morimos y todo lo que físicamente hemos logrado en la tierra no se va a ir con nosotros a los cielos. Exacto, exacto. Y ¿cuántas veces hemos escuchado historias sobre ah, alguien, un hombre que está trabajando muy duro en su vida para ganar cosas materiales? Un hombre, una mujer, poniendo un enfoque en su carrera, diciendo que tiene que trabajar más duro para recibir más cosas para sí mismo, para su familia, pero en el proceso se pierden su salud, se pierden miembros de su familia o hay problemas en sus relaciones con su esposo o esposa. Y aquí siempre tenemos que recordar que hay cosas necesarias en el mundo. Necesitamos unas cosas para vivir, pero es siempre tratando de distinguir qué son las necesidades y qué son los deseos. Y es una tentación muy fuerte para todos. No es decir que porque ya estamos en la iglesia, um, que estamos protegidos de eso, ni tampoco podemos ver a personas con mucho éxito, de dinero, son famosos, etcétera, que todavía eh, quiere más. Y bueno, no es decir que hay un punto en la vida cuando es suficiente para muchas personas. Um, para nosotros que estamos aquí hoy, podemos ver a muchos actores o músicos, personas famosos y decir, ¿por qué ellos desean más? Y al mismo tiempo, a veces tenemos que evaluar nuestras vidas y también para tener cuidado porque es una tentación fuerte para todos. Um, y bueno, ¿alguien quiere decir algo? Yo pensaba que vi algo. Créeme, me parece que iba a decir. Pero vi que abrió el micrófono, lo cerró. Oh, perdón, Clementino, No, no ¿quiere es decir cierto, algo? el micrófono. No, es que el tema está bastante interesante y pienso que es bastante profundo en cuanto a su análisis, porque se parte desde el concepto del éxito. Entonces, el éxito, a mi criterio, es como un concepto muy terrenal Mm, y eh, muy de división de la sociedad, porque el éxito desde el punto de vista del mundo eh, es aquella persona que tiene bienes, y bien lo dice la palabra en la parábola que acabamos de leer, que, que nuestra vida no depende de los muchos bienes que tiene el hombre, dependemos de Dios, es que dependemos, no de nuestros bienes ni nuestra riqueza, ni lo que podamos obtener en este mundo, ni de nuestras capacidades intelectuales o estudios, nada de eso. Y muchas veces las personas miden el éxito en función de un nivel académico o de un nivel de riquezas o de bienes, eh,
Sin embargo, no quiere decir que esto sea malo. Lo que es malo es depender de eso, Sí, porque sí, correcto. nuestra dependencia debe estar fijada en Dios solamente. Entonces, de ese punto de vista del éxito lo veo muy terrenal, pues, porque el hombre en sí, apenas le hablan de éxito, piensa en estas cosas y no piensa en la parte espiritual de lo que dependemos, ¿no? Entonces muchas veces se sacrifica su salud por la búsqueda de ese éxito y al final quedamos deteriorados de salud y tenemos entonces que enfocarnos en cuidar nuestra salud. Entonces, son cosas que el hombre en la lucha, cuando está desviado del principal propósito, porque hay que tener en cuenta que nosotros somos criaturas creadas de Dios. Y si somos criaturas creadas de Dios es porque Dios va a tener nuestro cuidado. Entonces, al analizar estas cosas, pienso inmediatamente también en el libro de Job, que yo siempre lo traigo para muchas cosas en ejemplo de nuestra vida. Que Job fue una persona desde el punto de vista del mundo muy exitosa porque tuvo muchas posesiones, muchos bienes, mucha riqueza, pero su fe nunca estuvo en esas cosas, al punto que su esposa renegó del Dios de Job. Y Job dijo, si recibimos lo bueno, también tenemos que recibir lo malo de parte de Dios. Entonces, el éxito, pienso desde el punto de vista de esa lectura que a mí me gusta mucho, es que es el éxito desde el punto de vista espiritual, es la fe que Dios nos pone en nuestro corazón y creer firmemente en que solamente dependemos de Dios. Solamente dependemos de Dios y no de la riqueza. Y no es que el tema del ahorro esté mal, porque también me hago énfasis en el Antiguo Testamento, cuando creo que fue José, el tema de las vacas flacas y las vacas gordas, que acumuló en los graneros alimentos para 7 años, creo que era. Sí. No recuerdo bien Sí, la historia, correcto. pero ese fue un ejemplo de que el trabajo es bueno, porque el trabajo fue mandado por Dios. Dios fue el que instituyó el trabajo en el hombre. Entonces, ahorrar no es que sea malo, sino es depender de esos ahorros o depender de esa riqueza. O sea, tenemos que depender de Dios porque hoy estamos vivos y no sabemos si en la tarde lo estaremos. Hoy podemos trabajar mucho y tener mucha riqueza y no sabemos a quién le va a quedar esa riqueza porque en un momento nuestra vida es como neblina, dice. Nosotros hoy estamos y al rato no estamos en este mundo. Entonces, el tema de la parábola es que el hombre quiso acumular esa riqueza fue para gozar de la vida y no para compartir, que es lo que Dios nos manda. Y ahí es donde veo el tema del éxito nuevamente y veo la diferencia que hace este mundo y entonces hace estratificación de personas cuando todos somos iguales. Entonces, si todos somos iguales, pienso que hay que compartir, porque Dios nos manda a compartir lo que Él nos da, porque todo lo que tenemos nada tiene el hombre que no venga del cielo. Todo lo que tenemos es producto de las bendiciones que Dios nos da y por lo tanto Dios nos manda a compartir con los que menos tienen. Y lo hablamos hoy de la verdadera religión en la epístola. Que la verdadera religión es el compartir con los huérfanos, con las viudas, es decir, con las personas necesitadas, los que no tienen esa bendición de parte de, o sea, sí tienen la bendición, pero no tienen esos medios, pues, de tener para compartir con los demás. Muy bien dicho, muy bien dicho. Gracias. Es importante para recordar este balance que tenemos porque sí, es importante para planear, para ver al futuro y recordar al mismo momento que todo que tenemos viene de Dios, nuestras habilidades, nuestra salud y en el proceso de planear por el futuro,
para recordar estas cosas. La tentación es para decir que, bueno, si yo trabajo más, si yo por mis habilidades y mis dones hago eso y recibo mucho dinero, es que yo estoy haciendo eso. Y en este proceso de ver al momento, al futuro que estamos planeando, pero no poniendo la confianza en las cosas, porque um, tenemos que, como dijo hermano Clementino, somos criaturas y como criaturas recibimos todo lo que tenemos por la mano de Dios. Y es difícil. Y recordamos en todo que no depende si necesariamente tiene muchas cosas materiales o no. El deseo, bueno o malo, puede existir para, podemos tener buenos o deseos, o buenos o malos deseos que pueden separarnos de Dios. Ujú. Y bueno, hay un versículo muy importante que nos ayuda en este estudio. Pero primero, ¿de qué manera mide Dios el éxito? Y está mal que un cristiano tenga dinero y otros bienes. Como hemos compartido aquí, la idea no es necesariamente que un cristiano tenga riquezas, es dónde está su dedicación, dónde está su agradecimiento, dónde está su felicidad. ¿Está puesto en estas cosas o está puesto en entender que todo que tiene recibe de Dios? Y si una persona está guardando solamente para sí mismo o un grupo pequeño, o puede usar lo que recibe para el mejor de la gloria de Dios, para ayudar a su pueblo, a personas con necesidades. Eso no necesariamente significa que tiene que dar todo al mundo o a los pobres. Es también entendido que tiene que cuidar por sí mismo o también familiares o amigos, pero significa un balance en que tiene que cuidar por sus necesidades, pero también hay oportunidades para ayudar a otros. Cuando Dios bendice a una persona con cosas materiales, también da oportunidades a ayudar a los alrededor. Y en el versículo Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Y qué dice este versículo? Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nos recuerda que Dios todavía provee para nosotros cuando ponemos la confianza en Él. Es que el diablo trata de confundirnos en decir si, bueno, si estamos haciendo esto, ayudando a otros, o si no estamos poniendo un enfoque en algo, estamos perdiendo algo. Pero este versículo nos recuerda que primero, si estamos poniendo la confianza en Dios, en su justicia, Dios va a proveer para nosotros y para nuestros amados. Pero la tentación es para decir que hay otras cosas que son mejores. Y si voy a poner mi confianza y mi deseo en estas cosas, bueno, cuando tengo estas cosas, después yo puedo poner más confianza en Dios. No, primero Dios,
después las otras cosas. Ujú. ¿Comentarios? Estaba pensando en dos términos que son parte de la enseñanza que nosotros recibimos en esta vida. Son competencia e independencia. Pareciera que este mundo nos enseña a vivir en competencia, o sea, compitiendo los unos con los otros de una manera, desde la escuela nos enseñan a tener mejores notas que los demás. Cuando vamos creciendo en los deportes o en cualquier, y cuando ya llega la etapa del trabajo, estamos compitiendo con otras personas que quieren ese mismo trabajo que nosotros queremos, ¿verdad? Vivimos Sí. en competencia, vivimos compitiendo con otras personas, y este hombre pareciera que estaba compitiendo, no sé si consigo mismo o con los vecinos de él, para mostrar que tenía más riqueza que los demás, ¿no? Entonces, y el otro tema es la independencia, que creo que muy bien lo expresó Clementino cuando hablaba de este tema de la dependencia, porque este mundo nos enseña a ser independientes en todo, y hay culturas todavía más independientes que la nuestra. Aquí, por ejemplo, usted ve a los hijos de 40 años viviendo todavía en la casa de sus padres. Todavía son más, aquí no estamos tan independientes, pero si ve usted en los Estados Unidos, ya a los 17 años, desde que el joven sale para la universidad, se genera una cultura de independencia. Probablemente ya no regresa, y si regresa es para Thanksgiving o para Navidad. Pero fuera de eso, termina su universidad, se gradúa, consigue un trabajo, y son tan independientes que buscan la universidad más lejos, la más lejana de su casa posible, para no tener que depender de sus padres, para que no los vigilen, para que no estén cerca. Y no solo eso, sino que terminan la universidad y ya tienen la posibilidad de buscar un trabajo y ser independientes. Entonces se nos enseña a no depender de nadie, a ser independientes. Y el tema de hoy, Jesús es bien claro, que la vida del hombre, lo citó muy bien Clementino, dice, no depende de los muchos bienes que posea. Y yo agregaría acá, el hombre tiene una autodependencia. Él siente que depende solo de sí mismo. Y yo uso mucho el ejemplo ese de que la gente, cuando habla por teléfono, de la persona, la palabra que más repite después de aló es yo. Yo esto, yo el otro, yo hice, yo estaba, yo, porque destaca a sí mismo por encima de los demás, ¿no? Y el tiempo presente nos enseña eso, a no depender de nadie, solo de nosotros mismos, de nuestros talentos, habilidades y capacidades. Y en ese sentido, de las riquezas, ¿no? O sea, yo no dependo de nadie. Esa enseñanza equivocada que nos aleja de esta relación con Dios, de una relación que requiere dependencia, depender de nuestro Dios, más que depender de nosotros mismos, que si a la larga lo vemos, tarde que temprano perdemos todo, ¿no? Perdemos la fuerza, las capacidades, perdemos todo. Entonces, ¿cómo voy a depender solo de mí mismo cuando yo sé que tengo limitaciones? Que voy a tener limitaciones en la medida que avanza el tiempo. Y depender de las riquezas, por ejemplo, que también las voy a perder, no tiene sentido. Y más con la meta, porque la meta es que todos queremos vivir para siempre. ¿Cómo voy a vivir para siempre sin Dios? Sin Dios en mi vida. O sea, independiente que viva un corto tiempo en este mundo, todos queremos vivir por la eternidad. Alguien dijo, sí, vamos a vivir para siempre. El asunto es ¿dónde? ¿En el cielo o en el infierno? ¿No? Correcto, correcto. Gracias, hermano. Y bueno. Perdón, pastor, en la anterior, sí. Ahí yo estaba buscando aquí, pensando que era el mismo capítulo acá, y encontré este otro que el 33, 34, que
Decía, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Pero Sí. de este capítulo de Lucas, ¿no? Ahí más Ujú. adelante estaba un poco eso, la importancia de tener tesoros en el cielo, ¿no? Ujú. Que es lo que ahí no entran los ladrones ni carcome la polilla. Y Sí, sí, esos versículos también porque, perdón, estaba buscando, mirando a 6:33, pero sí, estos versículos también se dice, no acumulan, acumulan ustedes tesoros en la tierra, sí, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. sí. Y bueno, tal vez usted leyó alguna vez una de esas leyendas que se pegan en la parte posterior de los automóviles y como conectado a lo que dijo Ediberto, el que muere con la mayor cantidad de juguetes gana. Quizás también vio la réplica. El que muere con la mayor cantidad de juguetes muere de todos modos. Nada hay de malo con el dinero o las riquezas, pero la escritura nos enseña que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Es importante indicar que es muy común, por lo menos en Estados Unidos, que muchas personas incorrectamente dicen el dinero es la raíz de toda clase de males, pero ellos cortan, se sacan el amor al dinero. Sí. Y correctamente, la escritura dice el amor al dinero. No es decir que dinero necesariamente es malo o la raíz de toda clase, pero el amor al dinero. Y tenemos que distinguir eso porque es como muchas personas, bueno, los predicadores en el televisor que dicen, dinero no es importante cuando ellos son millonarios y están recibiendo el dinero de otras personas. Ujú. Es lo que ellos están diciendo una cosa, pero viviendo otra vida. Pero no es decir que dinero, porque dinero es un objeto, es un medio de hacer algo, de comprar cosas, de vivir, proveer cosas, una manera de hacer transacciones. Pero cuando alguien pone el amor, el enfoque, su deseo en el dinero, eso es la raíz de toda clase de males. Ujú. Pero merece, um, la, merece la atención de decir eso porque casi 9 desde 10 veces que escucho este versículo, posible más como 95 de 100 veces que escucho este versículo citado por alguien, ellos dicen, sí, el dinero es la raíz de toda clase de males, pero no, el amor del dinero. Y bueno, ¿de qué modo pueden utilizar los cristianos las riquezas de Dios les ha dado para glorificarlo? ¿Y qué podemos hacer para que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas? Ujú. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere decir? Ujú. Bueno, el tema es tener el dinero en su lugar, ¿no? Ujú. Porque recordamos la semana pasada cuando decíamos que el dinero, la moneda perdida es algo inanimado. Él no tiene vida en sí mismo. Cualquier cosa que pueda hacerse con el dinero es a través del uso que yo le doy, ¿no? No es que el dinero puede, como decíamos con la moneda perdida, ponerse a buscar a su dueño.
crear unas patitas y ponerse a buscar al dueño. No, eso es algo inerte, muerto, que no tiene posibilidad de buscar a su dueño. Entonces lo mismo, tiene un valor, como dijimos la semana pasada, y debemos hacer ese uso sabio de ese valor en el que se ha definido la manera en que el hombre adquiere o intercambia bienes en el mundo a través de esto. Pero ¿para qué los quiere? ¿Para qué los adquiere? Entonces, ¿estábamos en el tema de la acumulación o estamos en el tema, como decía Clementino, de compartir con otros, de atender nuestras propias responsabilidades? Porque Dios nos ha dado para glorificarlo y glorificamos a Dios también cuando cuidamos nuestras familias, cuando atendemos nuestras responsabilidades, que Dios nos ha provisto todo eso, nos ha dado el trabajo que nos provee el dinero, pero también tenemos que hacer un uso adecuado y correcto de cualquiera de estas, llámele riquezas que se adquiere y que Dios nos ha otorgado. Darle su lugar al dinero y darle su lugar a Dios, que está por encima de todo eso. Entonces, yo no lo puedo ni siquiera hacer comparación. Por ejemplo, leemos que incluso se le describe como un dios, Mamón. En la escritura habla del dinero, de la riqueza como un dios. Para algunas personas se vuelve un dios al cual adorar, al cual rendir pleitesía, culto y todo. O sea, tenemos que darle su lugar a esa cosa y su lugar importante y preponderante a nuestro Dios creador, a nuestro Dios salvador y a nuestro Dios que nos mantiene y consuela, ¿no? Exacto. Y durante este estudio hemos compartido varias cosas sobre estas preguntas, y es que recordamos que el punto no es decir que riquezas o cosas materiales son malas, pero es decir que donde estamos poniendo nuestra adoración, nuestra dedicación. Y si tenemos cosas, es bueno para tener un balance de entender cómo podemos glorificar a Dios, ayudando la iglesia, las personas, etcétera, siempre con un balance, y no necesariamente decir que, bueno, estas cosas es lo que provee para mí, porque entendemos que últimamente todo que tenemos viene de Dios, de su mano, de su misericordia y de su amor. ¿Y cómo podemos hacer para que Dios ocupe en el primer lugar en nuestras vidas? Eso es algo que requiere tiempo, regularmente tiempo con Dios, en su palabra, meditación, pensando en su palabra, como escuchamos en los versículos esta mañana. En cualquier relación que tenemos, escuchamos regularmente sobre personas que han estado separados, posible por trabajo, posible por el militar. Los incidentes de problemas en sus relaciones crecen increíblemente cuando no está en presencia uno con otro. ¿Y por qué sería diferente con nosotros si no tenemos en presencia en una relación con Dios? Si no estamos dando el tiempo en leer su palabra, en estar en cultos, presencia con otros. Es algo que contribuye a ayudarnos a crecer en tener una relación más fuerte. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos al mediodía. Gracias otra vez. Y bueno, estaremos compartiendo noticias sobre la llegada del pastor Rafael mañana. Por favor, mantengan a él en nuestras oraciones, y también todos ustedes ya están en nuestras oraciones, y cuídense mucho
estaremos en contacto y esperamos que tenga un feliz domingo, como siempre. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Bien. Bendiciones.